obra monumental, pues tendrá 3 sesiones y el tercer bloque será un mensaje oportuno y profundo que se desarrollará en 2 sesiones. Por lo tanto, tendremos 8 sesiones. Yo creo que hay un montón de datos que vamos a poder ir viendo a lo largo de este curso y que nos va a ir ayudando a, pues a conocer esta figura, esta obra y este mensaje. Estoy seguro que les realidad este conocimiento. Nosotros, me voy a detener todavía antes de entrar en el tema, contamos con un instrumento, todos ustedes que están inscritos tienen el acceso a un classroom, es decir, un salón de clase. En ese salón, después del curso, se va a activar, ustedes pueden entrar ahí y van a encontrar unas lecturas de apoyo que yo preparé para que ustedes las lean, unas preguntas personales para que si quieren las mediten y las contesten, y una pregunta para todos grupal en donde podemos interactuar. De tal manera que esto del Classroom, donde ustedes ahí pueden también intervenir y conocerse, pues nos ayudará a profundizar este mensaje. Entramos pues ya a nuestro curso. Son las 6:10 hora de Costa Rica y vamos a comenzar para conocer el contexto que envolvió la vida y la obra de Conchita. Cuando nosotros miramos algunas fotografías de esa época y comparamos con lo nuestro, que somos tan modernos, que andamos vestidos de otra manera, con colores así brillantes, y eso me da la impresión de que pensamos que aquello fue un tiempo como que huele a naftalina. Y sin embargo, si nos trasladamos al contexto de aquella época, nos vamos a dar cuenta que todo el siglo XIX tuvo la característica fundamental de ser un periodo de grandes cambios. Entonces, nada de antiguo ni de naftalina. Lo que pasa es que los vestidos eran así, pero la ciencia y la economía se retroalimentarían y en ese momento el tiempo científico o el término científico se volvió como parte del lenguaje natural. Sería fundamental para el lenguaje de esa época. El mundo en 1862, año en que nació Conchita, estaba viviendo el último tercio del siglo XIX y la ciencia comienza a despertar. Se tiene la sensación de que el mundo comienza a progresar con pasos de gigante. Miren, ustedes comparen con lo que vivimos. Cada día hay más tecnología, cada día hay más cosas que decimos, wow, ¿cómo va creciendo esto? Bueno, en el tiempo en que nace Conchita, está todo el mundo en esa efervescencia. Miren, imagínense lo que significa pasar de que toda la atracción que había, todos los vehículos eran pues con animales, mulas, caballos, de repente nace el portentoso invento de la locomotora y el ferrocarril que marca todo el siglo XIX es el siglo del ferrocarril. Imagínense que ahora comienza la gente a moverse como nunca se había podido mover, pero se mueve sin detenerse. Empieza a aparecer la lámpara incandescente, empieza las grandes ciudades del mundo a iluminarse por las noches. Entonces, de una inseguridad mortal pasa a una seguridad porque había luz. El teléfono hace posible lo impensable, una conversación en vivo y en directo entre un emisor y un receptor, acortando las distancias. Aparece por primera vez en la historia un submarino, dejando estupefactos a los humanos. Imagínense qué avance de la humanidad que puede sobrevivir abajo del mar. Bueno, todo esto sucede en ese momento. Y a su vez, por aquellos años, aparece la bicicleta. Hoy para nosotros la bicicleta es un instrumento normal, pero cuando apareció se le vio con un artefacto ridículo como de circo.
Ya se acuerdan, eran aquellas bicicletonas que tenían una ruedota grande y luego una ruedita pequeña, pero poco a poco se va generando una bicicleta que se ajusta a, pues, el transporte de hombres y mujeres y se vuelve tan popular que se hace la delicia. Tener una bicicleta era imprescindible. Y otra cosa más, ustedes imagínense que de repente aparecen en los cielos de Londres, París, Nueva York, unos extrañísimos globos como los que están allí en la imagen. Estos globos vuelan y son capaces de transportar por los aires a muchos pasajeros. ¡Qué miedo! Se necesitaba tener valor para subirse a esas cosas, ¿eh? Pero pues es un avance de la humanidad. Aparece también el gramófono. Los primeros gramófonos que hay Es son que, unos cilindros de cera. Imagínense la emoción de encontrar en un cilindro que le pones una agujita y de repente se oye la voz humana de los grandes cantantes de ópera de ese momento, o notas musicales que a través de una gran corneta de metal nos ayudan a ser más placentera, primero con muchos defectos, pero después esto va evolucionando hacia los discos de vinilo y hacia muebles más sofisticados y armoniosos. Después vendrán otros inventos más prosaicos, pero muy populares y algunos muy útiles. Ustedes, por ejemplo, pregúntense, ¿cuándo surgió la pastilla de jabón? Pues hasta 1884. Antes no sé cómo se lavaban, pero a finales del siglo XIX aparecen los jabones perfumados. Y luego el gran invento, aquí hay personas muy cercanas a esta bebida, la Coca-Cola. Aparece en 1886. Primero como una medicina para el estómago, pero poco a poco ese sabor tan rico que tiene la Coca-Cola se va extendiendo. Entonces podemos nosotros pensar que Conchita en su niñez, en su juventud, se pudo echar sus Coca-Colas bien frías. Los aviones aparecen en 1890, el cinematógrafo, aquella primera filmación que hacen los hermanos Lumière de una salida de una fábrica en París, y casi al cerrar el siglo XIX, la famosa y después aclamada aspirina. Grandes avances. Con esto quiero decir que el último tercio del siglo XIX es un siglo de avances de la humanidad, de inventos, nada de esa idea que tenemos anticuada y encorsetada. Las nuevas ideas del siglo anterior sentarían las bases para las revoluciones burguesas, las revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscarían alianzas con el movimiento obrero. Acuérdense que Inglaterra, que empieza a mecanizarse y a poner aparatos por todos lados en las fábricas, pues genera un mundo obrero. Y ese mundo obrero trae una revolución, la revolución industrial, que para evitar el triunfo de eso, pues se cedería al sufragio universal. Antes las oligarquías se exigían, de repente se expande todo aquello y los obreros exigen hasta que son los que tienen que elegir pues a los gobernantes. También en la filosofía, pues todo esto acarrea una gran novedad, surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ustedes piensen que todo lo que vivimos ahora se gestó durante los finales del siglo XIX, en ese tiempo en donde Conchita estaba de niña y de joven. Por ejemplo, se gesta el idealismo absoluto, el materialismo, el dialéctico, los que hemos estudiado algo de filosofía nos suenan estos términos, el niquilismo, el nacionalismo. Sin embargo, el arte, por ejemplo, sería más demorado en su proceso de cambiar, pero quedaría cimentado el cambio en ese movimiento que todos hemos conocido y admirado, que es el impresionismo. ¿Quién no se ha rendido, admirado ante un cuadro de Van Gogh, de Renoir, que pues con sus conceptos nuevos quisieron como atrapar la luz y la impresión? Bueno, a finales de este siglo surge también la cinematografía y la animación, grandes
avances de la tecnología de la época. Y otra cosa también en la cuestión médica, ¿no? Al identificarse a los microorganismos como causantes de numerosas enfermedades, ustedes podrán pensar en ese genio francés, Louis Pasteur. Bueno, al identificar eso, la medicina avanzó enormemente, de una forma mucho más rápida que en cualquier otra época anterior de la historia. Es decir, el siglo XIX compensa un cambio tremendo. Al conocerse esto, empezaron a emplearse métodos como los antibióticos, la esterilización. Se habían pasado milenios hasta que llegamos a este siglo que descubren que la esterilización es un avance para detener las enfermedades. Y todo eso lo estamos viviendo hoy todavía como un descubrimiento de este siglo. Además, empezó a haber un aumento considerable de la higiene. Bueno, los europeos, pues ya ven, ¿verdad? Nosotros que somos americanos tenemos más claro esto de la higiene. Y todos estos avances lograron que la esperanza de la vida, que era tan solo de 30 a 40 años, a inicios del siglo XIX, aumentara a 50 o 60 años. En un brinco, se alargó la vida a 20 años, siendo un avance tan rápido y eficaz que nunca antes se había logrado en la historia de la medicina. Entonces, con esto podemos pensar, miren, pensar en el contexto en que nació Conchita, nació en un contexto de pura modernidad, en un contexto de cambio, de avances, de progreso. Yo dije antes que para todo se decía científico. Bueno, ahora vamos a pensar cómo estaba la iglesia en ese tiempo, porque aquí estamos viendo la vida civil. Ahora la iglesia, pues vamos a tener estas cosas, ¿verdad? Estaba en el papado durante esta etapa de la vida de Conchita, que nace y sus primeros desarrollos, estuvo presidido por un solo papa, Pío IX. Hay hasta unos pasteles que se llaman piononos, que son muy buenos. Bueno, Pío IX duró de 1846 a 1878, con el pontificado más largo de la historia, 33 años y 7 meses. Y se cree, bueno, no se cree, se dice, Pío IX tenía fama de ser un hombre culto. Al ser elegido proclamó una amnistía para los presos con delitos políticos e instituyó una consulta que era que las cámaras pudiesen consultar una representación popular. Y entonces él empieza su papado y da la imagen de que va a ser un papa súper abierto, ¿no? Y entonces él abre la participación ciudadana al gobierno de los estados pontificios, porque en ese tiempo la iglesia tenía era media Italia, los estados pontificios. Entonces este papa cuando entra dice, no, queremos gobernar con cierta democracia. Y también abolió el antiguo gueto judío para todos los que han ido a Roma, pues ahí pueden visitar lo que es el gueto judío. Entonces la iglesia cerraba el gueto en las noches y lo abría en la mañana. Entonces el Papa dice, no, eso se abole, ¿no? Y para sus propósitos liberalizadores, tuvo que pugnar arduamente con la propia curia romana, que siempre es la que hace peso, hasta el punto que en 2 años tuvo que cambiar 7 secretarios de Estado. O sea, él quería abrir, pero sucede un fenómeno aquí. Sucede un fenómeno que durante la Revolución de 1848 se proclama la República en Roma y entonces es ese movimiento de unidad en Italia. Entonces este papa que se había manifestado como muy liberal, entonces tiene que huir de Roma a Gaeta, se refugia en ese reino de las 2 Sicilias disfrazado de monje y desde allí pidió ayuda a las principales potencias católicas, porque dijo, están atacando los estados pontificios, estos italianos, Garibaldi a la cabeza. Entonces todo eso liberal se le acabó al Papa. Entonces llama a las principales potencias que son España, Austria, Francia, y ahí mismo donde está refugiado en las 2 Sicilias,
que van a acudir en su ayuda para liberar de los invasores que estaban intentando quitar los estados pontificios. Entonces Francia se mete, ahí estaba gobernando, ustedes después lo saben por los cursos que hemos tomado en el CIDEC, estaba gobernando Napoleón III, apoya al Papa, echan fuera a los italianos, pero el Papa, después de esta experiencia, se vuelve lo menos liberal del mundo, se le acabó. Y entonces dice, no, pues vamos a volver marcha atrás y vuelve a restaurar, por ejemplo, el gueto judío. Y en 1853 se reconcilió con las monarquías protestantes de los Países Bajos e Inglaterra, los cuales permitieron el restablecimiento en sus países de la jerarquía católica. Bueno, este papa va a ir llevando actos a cabo políticos, religiosos, que fueron encaminando a la iglesia a una mentalidad pues distinta a como se preveía que iba a ser el papado de Pío IX. ¿Qué sucedió? Pues cuando el Papa sintió que los estados pontificios estaban amenazados por la unificación de los territorios italianos que se estaba llevando a cabo, capitaneado por el rey Víctor Manuel II y Garibaldi, hacia 1860, pues habían invadido todos esos estados, entonces el Papa se pone a la defensiva totalmente. Y en 1864, es decir, cuando Conchita tiene 2 años, el papado da una vuelta hacia atrás. Promulga la encíclica Quanta Cura, que lleva como apéndice ese celebérrimo, a lo mejor ustedes lo habrán oído, que se llama el Syllabus Errororum, que es un compendio de 80 proposiciones condenatorias de las doctrinas del momento. Entonces, qué barbaridad, qué descalabro. Lo que había empezado como apertura termina haciéndose una vuelta para atrás. Específicamente, anatematizó el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo, el indiferentismo, el latitudinarismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, las sociedades secretas, el biblismo y la autonomía de la sociedad civil. Es decir, se peleó con todos. Miren, vamos a decir que muchas de estas doctrinas pues sí están fuera de foco, pero lo que sucede es que cuando tú condenas algo así tan tajante, pues no das oportunidad ni de la reflexión. Entonces este papa reafirmó la invalidez del matrimonio celebrado entre católicos no separados de la iglesia, que se celebrase ante una autoridad civil por un defecto de forma canónica. Bueno, hubo muchísimas cosas más. Otras acciones a destacar de este papa son la proclamación, en sentido positivo, ¿no? Esto fue todo lo que sucedió en sentido político y doctrinal, pero también él destacamos que proclama el dogma de la Inmaculada Concepción después de una consulta a toda la iglesia con aquella encíclica que recordamos se llama Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 y también convoca al Concilio Vaticano II. Creo que es difícil para nosotros hacer una evaluación así, pero no podemos englobar en un juicio. Sin embargo, ese Concilio Vaticano I tiene también la declaración del dogma de la infalibilidad papal, tan cuestionado, es muy cuestionado, porque hubo muchas cosas ahí. No vamos a decir nada más, sino que fue un momento histórico muy difícil. Entonces, miren, los esfuerzos que Pío IX hizo para conservar los estados de la iglesia fueron en vano, ya que en 1870 el ejército piamontés, guiado por Garibaldi, entró en Roma y puso fin a la soberanía de los papas
que había durado más de 1000 años. Entonces, miren, son fenómenos históricos. El Espíritu Santo va llevando a la iglesia. Y qué maravilla que en 1870 el Papa dejó de ser rey, porque eran reyes. Entonces, a partir de esta época, claro que la iglesia hacia adentro lo vivió como que había sido, pues, una cosa tremenda de parte de los italianos que le habían quitado al Papa su poder. Bueno, Pío IX se negó a reconocer el reino de Italia y entonces ahí se encerraron en las murallas del Vaticano y esto va a durar hasta 1929, ya con otro papa. Pasan 3 papas más, hasta Pío XI, que se va a declarar el Estado Vaticano con acuerdo del gobierno italiano. Bueno, esto es todo lo que pasaba al inicio de la vida de Conchita en la iglesia. ¿Cuántas cosas? Unas cosas complejas, que dejan de algún modo un rastro. Vamos ahora a pasar al contexto mexicano, con riesgo de pasarme un poquito más y luego vienen las preguntas. Bueno, en México también, en el contexto mexicano, tenemos que decir que el siglo XIX, después de haber consumado su independencia México en ese siglo y haber dejado atrás su fisonomía indígena y colonial, pues ya no estaba definida como la Tenochtitlán ni la Nueva España, sino que había nacido un nuevo modo de entenderse y había surgido México como tal, ¿no? Como país. Y ahí, pues vamos a encontrar que esa primera parte, ya no lo voy a decir porque tenemos poco espacio, ahí México fue como un adolescente gestando su manera como quería ser o como podía ser en el mundo, hasta que está todo centrado entre las luchas de liberales y conservadores. Entonces, durante esas luchas, pues casi siempre van a ganar los liberales. Hay un tiempo muy grande que voy a mencionar ahora, que es el tiempo del gobierno de Benito Juárez, que es el tiempo en que a Conchita le toca nacer. Durante su régimen se van a implantar aquellas famosas leyes de reforma, las cuales planteaban un examen de las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana, que había estado ligada a la Iglesia Católica, a un régimen colonial, y negaban, por tanto, el pasado indígena y el catolicismo colonial al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena. Proponían, de hecho fue la gran propuesta de los liberales, la separación de la iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza, disolviendo las órdenes religiosas que las monopolizaban. A ver, la iglesia lo vivió como una agresión, pero era un movimiento mundial. Esto se conoce en la historia como salida de la sacristía. Todos los estados estaban metidos aquí con la iglesia y de repente es como un pleitazo, ¿no? Y entonces el gobierno le dice a la iglesia, lárgate. Esto no se hizo en paz, sobre todo en los países latinos. En todos hubo guerras. Juárez quería fundar una nueva sociedad sustituyendo la tradición del catolicismo por una afirmación igualmente universal, la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley. Esto ahora nos parece una cosa normal, pero en ese momento no era así. Para los indígenas que habían sido despojados de sus tierras, de su religión y de su cultura originaria, el catolicismo había sido un refugio, un consuelo y una vía de expresión. Y el liberalismo, al no ser más que una ideología, pues no consolaba ni ofrecía un punto de salida a esa necesidad del ser humano de mitos, fiestas, comuniones, sueños, y que intuía lo divino, aunque fuese inexplicable, y que les permitiría sentirse unidos al cosmos y a lo trascendente. Esto se explica así. No es que la iglesia haya metido, no. Lo que pasa es que la iglesia en ese contexto de signos, de fiestas, pues ayuda a la profundización de la sed que tiene el hombre de eternidad. Y cuando tú vas a puras cosas legales, pues eso no consuela a nadie. Bueno, con las leyes de reforma ya no se concebía
a todos los hombres como hijos de Dios, como eran las antiguas constituciones mexicanas, sino como iguales ante la ley. Hoy nos parece que eso es más justo y proporcional, pero en ese momento no era así. Solo que mientras el catolicismo fue la base de la cultura colonial, la igualdad y la libertad fueron para los indígenas ideas vacías de contenido, porque eran ideas, pero a la hora de la hora no eran iguales, eran menospreciados, eran marginados. Entonces el indígena se aferró al mundo católico. Y así la reforma se funda en México sobre una idea general del hombre y no sobre su situación real. Y al sacrificar la realidad a las palabras, se entregó el país a la voracidad de los más fuertes. Estas son reflexiones muy profundas. Uno no puede modificar las cosas legislando. Muchos gobiernos tienen esa tentación. Legislo cambia la realidad. No cambia. La realidad solo cambia cuando las personas cambiamos. El poder sería de quien lo tomase. Entonces, pues hay ahí una lucha de poder que va a ganar Porfirio Díaz, un hombre también que es de ideología liberal. Esto ya lo estudiamos mucho, ¿verdad? En los cursos del CIDEC. Y sube al poder implantando una dictadura de cuño liberal que duró 30 años. Aquí podemos hacer un paréntesis. El gobierno de Porfirio Díaz fue el gobierno que vivió Conchita la mayor parte de su vida. Bueno, sobre todo la primera parte de la obra de Conchita y de su vida familiar estuvo enclavada en el porfiriato. Con Porfirio Díaz, pues vamos a decir, se establece la paz, una paz a garrotazos, pero hubo paz, aunque no hubo democracia, organiza el país, restauró los privilegios y promovió o permitió la prolongación del feudalismo. Cuando nosotros estudiamos la vida de la historia de Conchita, pues su familia casi estaba metida en ese modelo feudal. ¿eh? Bueno, el gobierno del porfiriato estimuló el comercio, construyó ferrocarriles, todo eso que les dije al principio se estableció en México, saldó las deudas de la hacienda pública, creó las primeras industrias modernas, abrió el capitalismo sajón, o sea, la inversión de Estados Unidos a Inglaterra, promovió el progreso, la ciencia, la industria y el libre comercio. El porfiriato es, bueno, el non plus ultra de la modernidad. Sus ideales fueron los de la burguesía europea. Los intelectuales asumen las filosofías positivistas, que por cierto estaban ya en desuso en Europa, y progresan ciertos núcleos. Hay una efervescencia de poetas, pintores que imitan a los artistas franceses porque Francia se vuelve como el faro. La aristocracia mexicana se convirtió en una clase urbana, civilizada y culta, con una imagen, dejaron los guaraches y se pusieron los tacones, dejaron de vestirse de manta y se vistieron de seda. Pues todo este es el entorno de Conchita. La otra cara era muy diferente. Esa aristocracia estaba llena de terratenientes enriquecidos con la compra de bienes de la iglesia o en los negocios públicos del régimen. En las haciendas los campesinos vivían como siervos en una situación similar al periodo colonial. La propiedad de las tierras estaba en pocas manos que eran las fuertes y poderosas. Todo esto es la realidad histórica que envolvió la vida de Conchita. Luego ella va a hablar de sus padres, de las haciendas, pero este es el contexto general. Y así que el principio reformista de igualdad dejó de tener sentido y fue sustituido por el de la lucha por la vida y supervivencia del más apto. El positivismo proclamaba el desarrollo de la gran industria, la democracia y el libre ejercicio de la actividad intelectual, pero todo esto era muy loable, pero era tan solo una idea, una superposición equívoca a la realidad del país, al cual se le negaba su pasado y además estaba plagado de caciquismos, terratenientes. Esto es para toda América Latina, y carentes de libertades democráticas.
Las ideas del positivismo no podían ayudar a los pobres. Esa es otra idea también que nos sucede a los pueblos latinoamericanos. Tenemos ideas maravillosas y una realidad que no se, o las ideas no se ajustan a esa realidad. Bueno, en la época colonial, la religión católica les había dado un sitio en el más allá. Y si la conquista había destruido templos, la colonia había construido otros más bellos. La reforma les negó la tradición, pero les reconoció su dignidad de hombres. Sin embargo, la nueva filosofía no tenía nada que ofrecerles. Solo justificaba las malas conciencias con palabras inaplicables y el pueblo estaba más solo que nunca. Es decir, miren, eso se explica así. A ver, la gente pobre, los indígenas, tienen su religión, su consuelo en eso. Quítales ahora también eso y diles, no, tú eres igual ante la ley. Y a la hora de la hora no eran iguales ante la ley. Entonces, la población se vio más sola, más empobrecida en su vida, porque le quitaban su aspecto religioso y también humillaba su cultura popular que no tenía cabida en el mundo afrancesado. Bueno, la imagen del México durante el Porfiriato fue la de la superposición de formas culturales europeas. Vamos a ver esta imagen, una indita vestida de cortesana parisina, que por no haber surgido de México, de sus realidades y necesidades, no solo no se podía expresar correctamente, sino que lo reducía. Y al no haber correspondencia entre forma y realidad, se produjo una cultura falsa. Yo aquí tendría que hacer un comentario, aunque me alargue un poquito. Miren, en México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Perú, en todos los lugares, siempre tenemos la tentación de estar reproduciendo los modelos extranjeros. Y siempre son postizos, no nos quedan, no son nuestros. Tenemos que tener la creatividad para hacerlo nuestro. Bueno, yo rápidamente ya no me quiero tardar más. También el arte, yo aquí me fijé un poco más porque me gusta. El arte pues tiene un cambio tremendo. Surge el estilo neoclásico, ese arte que recalcaba la reacción contra el estilo ultra barroco de los últimos años de la colonia y significó en México adquirir el neoclásico, era estar en el modernismo. Y así contra la complicación barroca, su línea curva y fantasía exaltada, que yo he hecho varios artículos de eso, su pasión por el movimiento, el neoclásico muestra la calma, el equilibrio, la serenidad, pero muy alejado del gusto de la gente. El neoclasicismo en México fue una expresión de las clases sociales altas y cultas, siendo la afirmación última de las fuerzas dominantes, del fin del colonialismo. Aceptar el arte neoclásico era aceptar lo moderno, porque tiraban las iglesias barrocas para hacer esas cosas neoclásicas e incluir el presente y así ligarse al viejo continente. Dentro de las artes, la pintura, escultura y grabado, se buscó la forma de cambiar el perfil de la sociedad a la que se dirigían, mientras que la arquitectura fue el verdadero reflejo de la situación concreta de la sociedad que surgía. Bueno, las ciudades, pues no solamente mexicanas, pero principalmente en México se adquirió todo eso. Vean ese ejemplo de esas cosas tan tremendas que es la arquitectura porfiriana. El más notable arquitecto fue el español Manuel Tolsá, maestro de la academia, entre cuyas obras se encuentra el Palacio del Colegio de Minería, que es muy conocido, edificio de 3 pisos en cuya fachada alternan los órdenes dórico y corintio, y cuyo cuerpo contiene el patio, escaleras, capilla y salón de actos de una imponente monumentalidad. Entonces nosotros vemos esos edificios y decimos, ¡ay, qué antiguos! No, significaban lo más moderno de lo moderno. Tolsá fue además pintor y escultor. Entonces, entre los arquitectos criollos ahí podemos citar a Damián Ortiz, etcétera. Y fundamentalmente, en el romanticismo la arquitectura tuvo un gran florecimiento en el siglo XIX. Acuérdense que
empiezan a surgir esos nuevos estilos arquitectónicos, desde el neogótico hasta el Art Nouveau. En México, por ejemplo, tenemos el Palacio de Bellas Artes que refleja ese momento de, del crecimiento o del cambio de... Bueno, también la pintura tiene una evolución, desde luego, ustedes acuérdense que les mencioné en la pintura, vamos a tener a pues unos artistas tanto mexicanos como extranjeros en México que van a pues a afrancesar, ¿verdad? Con esta idea y va a entrar poco a poco el influjo de Rodin y de los impresionistas. En México, por ejemplo, surge el maravilloso paisaje de José María Velasco, quien imprimió una esencia netamente mexicana, retrata el Valle de México. Y por último diré que una de las cosas que perdieron fue el grabado. En ese grabado, José Guadalupe Posada es la figura que abre definitivamente una nueva etapa en el grabado mexicano. Lejos de todo el academicismo natural, retrató la realidad de la vida mexicana, con un arte expresivo, original y moderno. Miren, y aquí hay un ejemplo bueno de lo que significa que un pueblo, una persona, un grupo de personas genere algo que sea de la cultura. Este hombre, que era pues un pobre ahí, digamos, bueno, un señor modesto de Zacatecas, se le ocurre retratar algo que para la cultura mexicana era muy fuerte, que es la presencia de la muerte, y vestirla así como una mujer del fin del siglo XIX, la Catrina, inmediatamente tuvo un éxito grandísimo, que todavía hoy define un poco al mexicano ese grabado. Entonces, es el ejemplo de cómo cuando nosotros tenemos esquemas extranjeros y los ponemos, pues pasa y pasan, pero cuando se genera algo que viene de la realidad, perdura. Ese es un buen ejemplo. Bueno, entonces esta obra atrajo inmensamente a las masas populares y representó escenas de la vida cotidiana, registró hechos históricos, estoy hablando de Posada, imágenes religiosas, acontecimientos extraños, crítica social, etc. Imágenes ultraterrenas con las que creó un mundo fantástico y que le sirvieron de pretexto para su incisiva crítica social y política. Bueno, hasta aquí terminamos con este brevísimo contexto. Vamos ahora a dar paso. Yo me tardé un poco más porque nos tardamos en la entrada. Ahora vamos a abrir estas preguntas que yo voy a tratar de resolver en estos breves momentos. Dice, siendo el gobierno de Díaz de corte liberal, ¿cómo fue su relación con la iglesia comparada con el de Juárez? Bueno, buena pregunta. El gobierno de Porfirio Díaz decidió no hacerle caso a la iglesia. Juárez se metió quitando, corrigiendo, castigando. Porfirio Díaz hizo como si no existiera y eso le permite a la iglesia, sin modificar ninguna ley de las leyes liberales, reponerse, rehacerse. Se reabrieron conventos, seminarios, volvió a resurgir la vida de los hospitales, los asilos, porque Porfirio le dijo, pues que hagan lo que tengan que hacer, nada más que no den lata. Entonces se vuelve un hago como que no estás y yo hago como que no me regañas. Luego también esta pregunta, ¿cómo era la exposición del Vaticano ante los gobiernos liberales del fin del siglo? Pues desde luego que los gobiernos liberales y el papado no tenían ninguna relación o más bien los veían con gran desconfianza. ¿Por qué? Porque los gobiernos liberales habían quitado de las constituciones políticas, no hablo solo de México, sino de otros países, habían quitado que la religión católica
era la religión del Estado. Entonces, eso el papado lo vio con mucha desconfianza. Y una cosa gravísima, que cuando las leyes de reforma y de desamortización de bienes quitaban las propiedades a la iglesia, pues ustedes imagínense cómo lo vería el Vaticano. No mal, súper mal. Entonces la relación no era buena. Ahora, preguntan aquí que cómo veo el pensamiento y política de los gobiernos liberales actuales en América Latina y Europa y el rol de la iglesia actual comparado con el fin del siglo XIX. Pues esta es una pregunta bastante compleja. Yo pienso que, claro que el liberalismo, con todos sus defectos, tiene unas cosas positivas como voltear a ver al individuo, la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley. Lo que a mí me parece más grave de la parte del liberalismo es esa apertura hacia la competencia en el mercado y la economía que ha desarrollado un capitalismo salvaje, que está ligado a la idea del liberalismo. Eso a mí me parece grave, porque se deja de pensar en el colectivo para pensar en el individuo. Y se dice, el que puede más, pues aplasta al que puede menos. En México decimos, el que tiene más saliva, traga más pinole. El pez grande se come el chico. Eso hace el liberalismo. Entonces, por eso miren, son doctrinas que surgen en Europa y las queremos meter como nuestras. Surgen para poder, el liberalismo surge para acotar el poder de los reyes absolutos. Nosotros nunca tuvimos un rey absoluto para tener esas filosofías y esas filosofía política. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues que no hemos generado nuestras propias ideas y siempre estamos poniéndonos trajes prestados. Tú vístete de pirata, pues te verás muy bonito un día, pero es ridículo porque no es tu realidad. Bueno, aquí la sociedad era todavía fuertemente católica. ¿Qué hacían en favor de la iglesia? ¿Qué hacían en favor de la iglesia los laicos? Pues bueno, a ver, la sociedad sí era fuertemente católica, claro, y lo ha seguido siendo. ¿Qué hacían? Pues es una pregunta que nos hacemos hoy. Miren, el estudiar a Concepción Cabrera de Armida es ver qué hizo una laica que no pintaba en la iglesia. ¿Qué hizo? O, de otra manera dicho, ¿qué posibilidad tiene cualquier persona de incidir en la vida de los demás a través de su acción apostólica? Es una pregunta interesante. Bueno, estas son las preguntas que me han hecho pasar y yo les agradezco que se interesen por este tema. A mí se me hace apasionante, no lo podemos agotar. Vamos a dar un pasito más. Vamos a dar un pasito más en nuestra exposición. Eh, Ahora vamos a hablar propiamente del contexto familiar de Conchita. Ahí les presumimos diciendo que, bueno, las fotos que tenemos son del álbum, el álbum personal de Conchita. Y es verdad, a lo mejor andan por todos lados, pero yo lo que les quiero decir es que estas fotos pertenecieron al álbum de Conchita, que conservan las religiosas de la Cruz, y nosotros pues hicimos un estudio sobre esas fotografías y ahora ustedes las pueden tener. Miren, lo primero, la familia de Conchita, Concepción Cabrera, estaba formada primero por sus padres, Octaviano Cabrera Lacabex, que es en esa imagen que ustedes están viendo, es el segundo. Ahí estaba pues un hombre más o menos como de unos 30 y pico de años. Acuérdense que antes la gente vivía menos. Y su madre, doña Clara Rivera, ellos se habían casado siendo muy jóvenes los dos. Clarita tenía apenas los 17 años. Y los Cabrera, familia de donde provenía Octaviano, ahí vemos al abuelo también, sentado es el señor que parece que no tiene dientes del centro. Eran descendientes de españoles y eran aristócratas. Ellos pues se sentían así como
muy importantes porque eran aristócratas. En una sociedad provinciana, ellos eran considerados entre las mejores familias por sus relaciones sociales, su posición y su estilo, no tanto por su dinero. Más bien eran gentes pues, de abolengo, como decimos, ¿no? En cambio, Clara provenía de españoles también, pero sus orígenes habían sido más modestos. Sin embargo, uno de sus antepasados, su bisabuelo Rafael, heredó cuantiosos bienes del virrey Félix María Calleja, especialmente grandes extensiones de tierra que en México se conocían como haciendas. Aquí le pongo en México porque aquí se conocen como fincas, en otros países se conocen como chacras, creo que en Perú, en Chile, en Argentina. Y estos eran como pequeños universos, microuniversos organizados para producir en torno a muy amplias extensiones de terreno en donde vivían los peones, que eran las fuerzas de trabajo. Entonces, ustedes imagínense la hacienda con peones, que eran hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, todos viviendo en torno a una fuente de trabajo. Las haciendas producían maíz, frijol, chile, quesos, aguardiente, mezcal, leche, harina, ganado, carne, forraje, aves de corral, etc. Pues eran centros de producción. Y dependiendo de lo que se producía, había instalaciones para lograr las producciones. Así que estas contaban con molinos, patios de recogida y secado de frutos, hornos, destiladores, graneros, salas para hacer queso, salas para secar los chiles. Además estaban los cascos, que eran las casas en donde llegaban los dueños y sus familias. Había capillas, huertos. Miren, ahí tenemos imágenes de las haciendas que eran de los Cabrera. Pues eran casi como conventos. Miren qué hermoso el patio con arcos, pues todas prácticamente amuralladas. Los padres de Conchita, ya lo sabemos, llegaron a poseer 11 haciendas que englobaban una inmensa extensión de tierra. Por lo tanto, eran inmensamente ricos. Y dentro de la sociedad potosina, tenían un lugar privilegiado. Nosotros hemos ido comprendiendo esto. Por un lado, estudiamos el porfiriado y los terratenientes. Bueno, pues la familia de Conchita estaba en ese rango. Y yo creo que no está de mal subrayar que, porque esto es una contradicción un poco, que como de un medio tan así, podríamos decir, tan adverso a la espiritualidad, puede surgir algo así. Pero yo creo que es también un producto de las opciones que las personas vamos haciendo en la vida. Bueno, luego vamos ahora a ver los padres de Conchita. Ya hemos dicho de dónde provenían, conozcamos algunos rasgos de su personalidad. Octaviano, pues cuando joven, ahí en estas fotos que les vamos a pasar ahora, pues ya se ve medio carca, pero hemos dicho que Octaviano cuando era joven era alto, bien parecido, rubio, de ojos azules. Miren, ahí en esa foto con esas barbotas, apenas tenía 62 años. Era de temperamento muy apacible, amante del campo y los caballos. Le gustaba pasar largas temporadas en las haciendas, que, dicho sea de paso, él las adquirió por matrimonio y ahí, pues a él le gustaba dirigir los trabajos. Y estando ahí, hacer largas cabalgatas por las sierras de su propiedad. Se montaba en el caballo, invitaba a sus hijas e hijos y les decía, miren, vean para allá, todo eso es nuestro, vean para allá, todo aquello es nuestro. Bueno, también era un hombre caballeroso y correcto, muy caritativo, que apreciaba la vida de familia. Cuando estaba en las haciendas, juntaba a sus hijos y junto con los peones rezaba el rosario que él dirigía. Bueno, a esa parte religiosa le vamos a agregar que era un hombre caritativo. A ver, yo creo que eso es importante subrayar. La gente que tiene mucho poder y muchos bienes, a veces, no siempre, a veces se aleja de esa mirada compasiva. Pues Conchita va a decir que el papá no podía ver una necesidad, especialmente de los pobres, sin remediarla. Entonces aquí tenemos que decir que
pues no lo echó a perder el poder económico. Era un hombre muy correcto que le gustaba vestir muy bien, eso sí, la vida social, las fiestas y los bailes. Y junto con sus hermanos Francisco de Paula, Primitivo y Florencio y otros notables de la ciudad, funda en San Luis Potosí el Club Social Potosino de la Lonja. A los que estamos relacionados con la espiritualidad de la cruz nos suena este nombre. Ese club, que todavía existe, es de lo más elitista, ¿verdad? Para las familias ricas, para que se trataran todos sus hijos, convivieran con el objeto de casarse entre ellas, ¿verdad? Tal club tiene más de 50 años de fundado. Bueno, los fundaron los papás de Conchita y sus tíos. Octaviano murió de 62 años. Fíjense, esa foto que tenemos ahí, les dije que tenía como 61 años. Entonces muere de 62 años, asistido por Clara, su mujer, y Concha, su hija. Y dejó escrito en su testamento, este hombre rico y poderoso, que mandaba a su familia que lo enterraran sin ponerle nunca una lápida, ni ningún nombre, ni ninguna identificación, solo una cruz. Con pena, su familia obedeció sus deseos y así que fue notable que escogió desaparecer en el anonimato. Muchos ricos se mandan a hacer desde que están vivos sus epitafios y sus mausoleos. Este hombre decidió desaparecer. Clara, su esposa, que había sido huérfana de madre desde los 2 años, por lo que le tocó mucho sufrir en la vida, pues quien pierde a la madre a los 2 años, ella va a conocer a Octaviano y se casó, como dije ya, a los 17 años. Ella era de temperamento tranquilo, era enfermiza, pero una mujer de gran caridad, especialmente para con los pobres. Entonces aquí se juntan esas dos cosas. Tanto él, Octaviano, como ella, Clara, tienen una mirada hacia la gente necesitada, de la cual estaban rodeados. Fíjense que esto es completamente evangélico. El reproche de Jesús al rico Epulón es que sube y baja y tiene un pobre en la grada y no lo mira. Bueno, siendo ella, Clara, inmensamente rica, escogió para sí una vida austera, de recogimiento, oración, caridad. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos por qué, pues porque comprende. ¿Saben por qué? Porque comprende la vida de Jesús. Y aunque su posición social la obligaba a ir a fiestas y bailes, jamás se atoró con eso. Más bien se dedicó a la crianza y educación de sus 12 hijos, 8 varones, Manuel, Octaviano, José, Juan, Primitivo, Francisco de Paula, Constantino y 4 mujeres, Emilia, Concepción, Clara y Carlota. Concha fue la 7ª hija nacida entre Juan y Primitivo. Bueno, la hermana mayor, Emilia, se casó también, igual que la madre, a los 17 años con el senador Ismael Salas, oculista famoso, y se fueron a vivir a Saltillo, Coahuila. A ver, los ricos se casan con ricos, generalmente. Por lo tanto, Concha quedó como la hermana mayor, aunque era la 7ª. Clara, su madre, fue una mujer especialmente piadosa. Infundió en el corazón de sus hijos el amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Creo que no está de más subrayar el papel que tiene una madre en la formación de los hijos. Cuando la madre tiene un rasgo, el que sea, lo transmite a los hijos. Y el distintivo de esta mujer, rica y poderosa, era su amor por la pobreza y por los pobres. Entonces podemos decir, pues claro que era una flor en el pantano. Clara formó el corazón de Conchita. Y aquí nosotros nos podríamos detener en lo que esta mujer hacía. Amaba las plantas y los pájaros y se entretenía con los cuidados que les daba. Pero su mayor delicia era asistir a los enfermos,
lavarlos, llevarles de comer. En las haciendas había muchos. Y no contenta con eso, los domingos les decía a los hijos, vamos al hospital a ver a los enfermos. Y les decía a los hijos, no le tenga asco, ándele, límpielo. Le decía ándele porque era mexicana, ¿eh? Y luego también tenía el cuidado de socorrerlos. O sea, no era un trabajo asistencialista, sino que era mirar al otro en su dignidad. A ver, esto lo aprendió Conchita. Conchita aprendió eso de su madre. Bueno, la infancia y adolescencia de Concha, ella nos cuenta en sus memorias que creció entre puros hermanos varones y por lo tanto jugaba sus juegos que consistían en hacer circo, cabalgar, correr, retosar, eh, pues poner columpios, echarse maromas, jugar a la pelota, se metían a las presas de agua en unas lanchitas, todo aquello que a los muchachos les atrae. No fue de jugar a las muñecas y la comidita y a los maridos. A ella el campo y los caballos era lo que más la llenaba. Nos cuenta sus memorias que su padre le enseñó a montar. A los 6 años la sube al caballo y el primer día que se montó sola, el caballo se le encabritó y la tiró. Entonces el papá llegó y dijo, ¿qué te pasó? Me caí, llorando la niña. Sacúdanle el polvo, denle un vasito de agua y la volvió a montar. Nada de melindres y miedos. Esto le dio seguridad a Conchita. Más adelante se jactaba de ser una valiente amazona a la que los caballos obedecían. Cuando iban grupos de primos, el caballo más brioso era para Concha, que sabía dominarlos. Cabalgaban largas distancias de hacienda en hacienda, cruzando arroyos, saltando cercas, subiendo y bajando empinadas cuestas y disfrutando la sensación de libertad. Gran parte de la espiritualidad de Conchita está insertada en ese amor que tiene ella por la naturaleza, por el campo abierto, por el aire, por el cielo, por el sol, por la brisa y las montañas. Es una espiritual insertada orgánicamente en la naturaleza. En una ocasión que andaba de excursión cuando tenía 17 años y de pronto algo asustó al caballo en el que iba Concha, salió disparada a toda velocidad, la tiró de la silla, pero ella no pudo zafarse porque llevaba un taconcito así muy elegante que se la atoró en el estribo. Y así la arrastró a través del campo, golpeando con piedras, troncos y espinas. No se mató de milagro. Al llegar a una valla de magueyes, el caballo pegó un brinco, saltó y entonces Concha se soltó y quedó inmóvil en la tierra. Todos corriendo creyeron que estaba muerta. La llevaron en camilla a la casa de la hacienda. Estaba toda hecha un lío, tardó 8 días en recuperarse y apenas se puso en pie, su padre la llamó y le dijo, a ver, quiero que te vuelvas a subir al caballo. Y la volvió a montar. No debía tener miedo y así lo hizo. Concha confiesa en su autobiografía. Es un detalle bonito. Quiero mucho a los caballos. Para todos aquellos que amamos a los animales, también es parte de la realidad de las personas. Hoy mucha gente critica que no, pues Dios creó todo para que esté en armonía. Aquellos que no quieren a los animales, aprendan a quererlos. Y luego también su vida en las haciendas no era solo divertirse. La madre atenta y educadora eficaz no dejaba a sus hijas en la sociedad. Así que les enseñó a cocinar, a bordar, a tejer, a llevar el gasto de la casa, repostería y adornos, y con maestros especiales, canto, piano, música, y hacer cuentas. Pues tenían esa posibilidad. No les gustaba a la mamá las escuelas. Cuando estaban en el campo, las mandaba a ordeñar, las enseñó a hornear el pan, a hacer dulces y quesos. Concha dice que a sus padres no les gustaban los melindres. Qué curiosa afirmación. Las personas que tenemos hoy que nos rodean, que cuidan a sus hijos de que no les dé ni el aire, porque no, que no les gustaban los melindres y que también
la madre y el padre les quebrantaban la voluntad. Esto se llama, en términos cristianos, se llama educar. Educar. ¿Qué es un niño, una niña a la que le dan todo lo que le apetece? Pues es crear futuros monstruos para quitarles todo atisbo de vanidad y soberbia. Cuando están en una posición de poder, no solamente político y social, sino económico, ellos fueron enseñados a que no debían sentirse por encima de los demás. Bendita educación. Una de las características de Clara, la madre de Conchita, ya lo mencioné, era su amor por los pobres. Enseñó a sus hijas a lavar a los enfermos, a cambiarles las ropas, a curar las heridas, a no tener asco. Les enseñó que a los desfavorecidos de la sociedad se les quiere, respeta y ayuda. ¿Cuántas veces nosotros que tenemos 10 centavos más que los otros despreciamos a la gente? Les enseñó a no tener miedo a la muerte y a ver morir a grandes y chicos. ¿Cuántas veces nosotros, ay, no le digan al niño que se murió su abuelita porque se va a traumar? No, señores, la muerte es parte de la vida. Conchita expresa, dice de su madre, cuánto nos enseñó a contraer la voluntad. Era de mucha energía mi madre, de un alma muy grande, de mucho sacrificio y de un sentido práctico admirable. Era muy instruida y tenía una inteligencia muy clara y perspicaz. Muchos domingos nos llevaba al hospital, ya lo mencioné, pero aquí lo dice ella, a ver muertos y heridos. Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedos, a ayudarles a bien morir, a no tenerles asco, a amortajarlos. Yo les digo, miren, esto es un valor cristiano, es un valor cristiano. Ahí, en estas afirmaciones que Conchita hace, están insertadas las obras de misericordia que estamos los cristianos invitados a vivir. Bueno, su instrucción académica fue muy escasa, pues Clara no le gustaba que sus niñas, que estaban especialmente cuidadas, pero bien educadas, no era proclive a dejarlas salir lejos de su radio de acción, así que solo tuvo clases con unas viejitas, la señorita Santillana, que la enseñaron a leer en 2 meses. Le enseñaron a leer, a escribir y a hacer cuentecitas. Luego buscó Clara otras escuelas, pero no le parecieron buenas y después estuvo solamente 6 meses con las Hermanas de la Caridad. Los demás fueron maestros y maestras en casa. Entonces, miren, paréntesis, Conchita ni siquiera tenía la primaria. ¿Mm? Tenía una instrucción pues, académica nula. Este es un dato, porque tenía un talento y una inteligencia natural. Y también porque en toda la obra de Conchita, pues se va a ver la mano de Dios en ella también. Además, Concha tenía la habilidad de enseñar a leer y dar catecismo a los niños de los peores, era un talento de ella. Este rasgo de su personalidad se acrecentaba en su contacto con la naturaleza, la que amaba y aprovechaba para encontrarse con Dios. Sus inclinaciones, según declara Conchita, eran buenas. Según escribió, le encantaba tocar el piano, cantar, etcétera. Bueno, ahora yo solamente voy para no salirme del horario que prometimos, aunque vamos un poco atrasados, yo voy a referir 2 cosas importantes en la vida de Conchita. El influjo de su tío sacerdote, dijimos el de los padres, ahora el tío, este tío pues era hermano de Clara. Clara tenía 2 hermanos, Rafael, que se casó y tuvo familia, y su hermano pequeño, Luis Gonzaga, que ahí están viendo la única foto que existe de este muchacho cuando era seminarista,
no hemos encontrado ninguna más, y después fue canónigo de catedral. Este muchacho, pues cuando se metió al seminario, entregó su herencia, que eran 2 haciendas, se las entregó a Clara, su hermana, que pasaron a ser de su propiedad, se fue a vivir con ellos, y este tío, pues tuvo un papel muy importante en la vida de Conchita. ¿Por qué? Porque vivía ahí y él frecuentemente pues les leía lecturas espirituales selectas, les escogía algunas devociones para practicarlas con fervor, como a la Virgen Santísima o a la Eucaristía, y se entendía la religión, estando ahí el tío, como parte esencial de la vida familiar. Aparte de lo religiosos que pudieran ser ellos, pues estaba ese influjo potente del tío. El tío después además había bautizado a los sobrinos, les había dado la primera comunión, el matrimonio y también después la confirmación, porque llegó a ser vicario o canónigo de catedral y podía confirmar. Conchita dice que él le buscaba a ella sus confesores, para ella y sus hermanos, y sobre todo estaba atento al crecimiento y maduración de la fe de sus sobrinos. 2 aspectos importantes de su influjo. Uno, que el tío les leyó en familia durante muchos periodos la colección de libros del abate Joseph Epiphane Darin, que se llama Histoire générale de l'Église catholique, en 44 volúmenes. Entonces, no había series de Netflix, no había cine. Entonces el tío los sentaba y les leía traduciendo del francés y hacía comentarios y les daba ejemplos. Esto influyó profundamente en el ánimo de Conchita. Ahí podemos descubrir que desde la infancia un rasgo de Conchita va a ir haciéndose cada vez más suyo. Concretar o materializar lo que piensa y sueña. Ella será maestra del aquí y del ahora. Jamás se va a contentar en soñar algo sin tenerlo. Ese es un rasgo importante. Conchita no es de ideas acá maravillosas, sino que ella por eso se dice, soy muy materialota, encarna lo que cree. Y por eso es una perfecta modelo de la coherencia y la madurez desde niña. Tiene muchísimas aspiraciones profundas y aquí nos toca ver su noviazgo con Pancho, que me voy a pasar rápido. Nada más les voy a decir que Conchita, con esas aspiraciones que tenía, pues va creciendo en su espíritu de religioso que la van a hacer amar el ayuno y la penitencia. ¿Por qué una niña ama la penitencia? Yo no tengo una respuesta a eso, pero es el Espíritu Santo que influye en la vida de las personas. Y cuando una persona responde fielmente, el Espíritu Santo como que abre el dique e inunda la vida de estas personas. Conchita se va a dedicar a esto, a, a recibir la gracia que ella no sabe de por qué, pero es un atractivo tremendo por Dios. Dice, pensando cómo podía vivir haciendo penitencia, oración sin estorbos, sin testigos y a todo mi sabor. Esta idea me encantaba, acariciándola con toda ternura. A veces, por los caminos, iba saboreando con decir palabra por palabra, muy despacio, oraciones o plegarias del Santísimo Sacramento o de la Santísima Virgen. Bueno, el noviazgo con Pancho pues empezó desde muy joven, ya lo conocen ustedes. Pancho es ese muchacho que no era de su estrato social ni de su poder adquisitivo, desde luego, ni era aristócrata, ni era nada. Pancho era un empleadito de una tienda importante en San Luis que se llamaba El Moro, que vendía abarrotes y otras cositas. Había llegado a ser un empleado de confianza. El hermano de Conchita, Juan, le invita a ese exclusivísimo
club social de la lonja, él va así como que invitado y ahí conoce a Conchita y se le declara de una manera extraña, porque le dice que si no, señorita, si usted no me quiere, yo voy a sufrir toda mi vida. Conchita tenía 13 años, se quedó pues impactada. Yo nunca había oído hablar de amores, dice, y voy oyendo que sufriría si yo no lo quería, que sería muy desgraciado si yo no le correspondía. Me quedé fría. Yo no me sentía capaz de inspirar cariño. Se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona. Conchita nunca lo había visto si yo no lo quería, que le dije que sí lo querría, pero que no sufriera por tan poco. Esta es una paradoja, a mí se me hace increíble. Esta mujer, que es una bebé, una niña, le dice, mire, no sufre, porque yo no puedo ver sufrir a nadie. Y si usted va a sufrir porque yo no lo voy a querer, sí lo voy a querer. Bueno, esto parece un juego de niños, pero esto va a durar 9 años. Y Conchita poco a poco va haciendo la experiencia de que este hombre es un hombre bueno, hasta que llega al matrimonio con él. Se nos acaba el tiempo, yo aquí le corto, después completamos esto. A mí me gustaría dos cosas antes de irnos. Que por favor me hiciera mi equipo técnico de pasar las preguntas, que aquí tengo ya. Y los últimos 5 minutos vamos a abrir la cámara y vamos a abrir el micrófono de todos para podernos saludar después de estas preguntas. ¿De dónde venía la educación tan enfocada en la religión, tanto de Octaviano como Clara? ¿Era particular, privado o cargo de una congregación religiosa? No, eran personas profundamente religiosas. No venía de nada impuesto, era su medio. Ya sabemos que ellos tenían una inclinación religiosa fuerte, eran coherentes con lo que pensaban y querían. ¿Cómo era la relación de los hermanos y hermanas de Conchita ya mayores? Bueno, pues ahí hubo de todo. ¿Eh? Acuérdense que Manuel va a morir trágicamente por un accidente. Conchita es íntima amiga de su hermano Octaviano, que fue el que heredó todos los bienes y que después ayudará a Conchita con algunas cosas de sus congregaciones. La hermana Emilia, Clara y Conchita están muy unidas. Emilia muere joven. Tenía una buena relación. Hubo ahí entre todos los hermanos uno que fue, ellos dicen, la oveja negra, porque se ve que le entraba y terminó mal, y Conchita lo auxilia al final de su vida. Pero era una relación buena de hermanos. ¿Cuál era la población de San Luis Potosí en esa época para tener una idea? ¿A qué pregunta? Usted cree que yo sé todo, pero sí, más o menos tendría unos 120,000 habitantes y tenía una ciudad comparada con el tiempo que pasaba en la ciudad. ¿Qué interacción? Pues miren, como llegaba el tiempo de que se instaura el ferrocarril en México, los Cabrera, muy inteligentemente, pagan un dineral para que pongan una estación de ferrocarril que para el ferrocarril en Jesús María todavía está. ¿Por qué ahí? Porque esa hacienda producía mezcal y chile, y de ahí se repartía pues prácticamente a todo México de norte a sur. Entonces, la interacción era que pues ellos tenían casa en San Luis Potosí y casa en las haciendas. Entonces, pues se movían en esos dos mundos. Las hermanas de la caridad que le enseñaron a Conchita eran religiosas, claro, eran las hermanas de la caridad, que fueron las únicas que Benito Juárez no las exclaustró. Entonces ellas tenían un colegio, pero duraron muy poco. Y luego cuando llega Lerdo de Tejada, sí las corre y termina por no haber ninguna religiosa en México. Y por eso Conchita va a decir que ¿por qué no le dijeron que había vida religiosa? Pues no le dijeron porque realmente en México no había. Los gobiernos liberales habían expulsado a toda la vida religiosa en México. No solo femenina, sino masculina también. Comentario de Gustavo. Lo que pasa es que Pancho era de Monterrey, por eso era muy atractivo.
Pues mire, señor Gustavo, realmente a Conchita le gustó por su buen corazón, pero pues sí había un pequeño desnivel. Pancho era un hombre extremadamente bueno. Conchita va a llegar a decir, el Señor me lo escogió. ¿Por qué? Porque era muy amante de su esposa y de sus hijos. Era el antimacho. Si los mexicanos tienen fama de machistas, mentira. Ahí tenemos el ejemplo de San Pancho Armida. Fue un hombre absolutamente delicado hacia la vida de su mujer, sus intereses y de su familia. Y claro, pues era de Monterrey, pero de ahí salió a los 9 años. Hay una historia muy bonita. Para los que les guste leer toda esa historia, está en Memorias de un marido enamorado, que ustedes pueden conseguir. Bueno, me dio mucho gusto poder estar esta primera sesión con ustedes. Creo que vamos a ir conociendo un montón de cosas. Ahorita estamos en la parte biográfica, pero la parte también de la teología, la parte del aspecto espiritual que nos va a ir metiendo hasta llegar a decir, nos vamos a ir metiendo en la cruz del apostolado, en el corazón de Jesús, en la vida del Espíritu, en la gloria del Padre, en la personalidad de María, todo a través de Conchita. Creo que será muy interesante. Ahora vamos a dar paso, si nos hace favor, Bueno, antes de que abran los micrófonos, yo quiero agradecer a los jóvenes que trabajaron en este proyecto junto conmigo. En orden de aparición están Ana Isabel Fonseca, Jennifer Castro, Giancarlo Aguirre, Rafael Badilla. Pues gracias por estar sustentando esta primera experiencia en línea y les mando un abrazo. Ahora si queremos abrir las cámaras y los micrófonos para verlos. Yo podría estarme más, pero nos dijeron que técnicamente podemos ofrecer más para que no vayan a decir que no. Vamos a ver. Yo veo la riqueza de sus chats. Alicia Vargas. Todos abriendo los micrófonos y las cámaras. A mí que no me ve. Procuren saludar, que ahorita ya se va a oír todo lo que Va a saludar. estamos oyendo ahí que van a cenar piladas verdes. Bueno, estamos viendo. Y no me deja, dice que no me puedo ver porque no me dejan verme. Hola, Jorge Canepa de... Saludos. Hola, Anita de Macale. Para que me mire el padre. ¿Cómo hago para encender la cámara? Rosario Zamorano de Monterrey. ¿No extrañas estos trabajos, Rosario? Sí, padre. Hola, Telmita Villarreal. ¿Qué tal? Aún no te deja el club, aún no te deja el padre. Ana Marta Vera, hola. Hola, Patricia. Hola, Berta. ¿Cómo está, padre? Pedro y Caro, hola. Gracias por todo. Gracias, ¿eh? Gracias, padre. Precioso todo, padre. Sí. ¿Cómo se abre la cámara? Sí. La cámara ahí donde hay una reglita que dice para video. Pues dice que es que no se puede porque no le autorizan. Díselo, Giancarlo. Dícenos, padre, no nos vemos. Buena idea. Preciosa. Está ahí. Hola, Marcela Morales. Hola, padre. Margarita, hola. María del Carmen. Pone que no me autoriza.
Ahorita la van a autorizar. Lo que pasa es que somos... Padre. No lo he puesto. Nunca he leído la puesta. Landy es de Cancún, miren, ella se está paseando en Cancún. Hola, Landy. Hola, padre, ¿cómo está? Está gustando el padre viendo toda la gente. Gracias. Qué gusto verlo. Gente, Todavía faltan algunos y no nos vemos. Sí, no nos vemos. unos, ahí vamos viéndonos. Hola, padre. Hola. Precioso el curso, gracias. Hola, Mirla. Desde Houston. Gloria. Hola, padre. Bueno, aquí, ¿quién está de las religiosas? ¿No? Lulú de Rivas. María de la Luz de Monterrey. A mí no me Costa deja Rica. aceptarlo. Yolis, Padre, Yolis de Gloria. Hola, padre. Hola, qué gusto. Qué gusto verlo, padre. Luz Rivas. From Device Minister and Fire ¿Escucharon bien las pláticas? Sí, muy interesante. Muy bien todo, padre. Puse el boniato, Sergio. Muy bonito, muchas gracias. Padre, muy bien todo. Tenemos nuestra cita semanal. Uni, hola, desde Guadalajara. Muchos saludos. Qué bueno que se Un abrazo, conecten. padre, un saludo desde Canadá y que nos seguimos viendo la siguiente semana. Canadá. Hasta luego, sí, Yo también soy Gustavo. canadiense. Saludos. Gustavo y Ana Luisa, hola. Me autoriza. ¡Ana Berta, padre! Ana Berta. Ya terminó, ¿no? Que está la gente saludando. Dios lo bendiga, padre. Igualmente. Bendiga a todos. Un abrazo. Saludos. Saludos a todos. Saludos, padre. De Monterrey. Nos vemos el próximo miércoles. El favor de Dios. El favor de Dios. Padre, gracias a Dios. A ver los Potosí, Araceli Soray de San Luis Potosí, la tierra de Conchita, mírenla. Hola. Hola, padre. Padre, hasta la próxima semana. Ceci de la Cruz, hola. No, ya te vi. Rosario, ¿qué tal? Leonor García Pelayo, no, acéptenla porque si no, luego nos va a regañar. Sí, la mía todavía no se ve. Mía tampoco, entonces ven. Esperen, es que tienen que darlas de alta. No se puede iniciar su video. Puerto Rico, Jorge. Muy interesante y muy bueno. Muchas gracias, Se padre. oyó todo muy claro. Muy Me interesante. da gusto. Se lo debemos a nuestros amigos. Padre, un aplauso para los técnicos. Un aplauso para los técnicos. Sí, realmente muy bien. Felicidades. Se les vaya a subir. Los quiero humildes, si no, luego ya no van a querer. Ahora hay que pagarle un poco más. Leo, Hola, Carlos. Qué gusto verte. Te mando un abrazo. te extrañamos mucho, a todos. Hasta de hoy en 8. Marta Palma, saludos. Antonio Cañizares. Padre, hola. Hola. Para el culto divino, la disciplina de los sacramentos. Gisela, hola. Hola. Salina, Sofía. También el cardenal para que se vayan conociendo. Oye, fuimos como 120. Sí, ya luego les... 129. Por favor, no. Sí, aparecen todos. Classroom, ahí están sus textos de apoyo. Muy bien. Y la mayoría ya accedió. Sí, está abierta. Muchísimo gusto saludarlos. Realmente, padre. Y nos vemos el próximo
Muchas gracias, padre. Feliz noche. A las 6. Monterrey. Ahora. Costa Rica es a las 6 p.m. o a las 7 p.m., padre. Costa Rica a las 6 p.m. México a las 7. Ok. Y Canadá a las 8. Puerto Rico me parece que es a las 8. ¿Qué República Dominicana? A las 8. República Dominicana a las 8. Las 8. Saludos, padre, desde aquí, desde República Dominicana. Rita. Costa Rica, ¿Cómo está usted? Isla Dominicana, esperando a ver cuándo nos invitan. Cuando usted quiera, usted sabe que aquí tiene una casa. Mil gracias a todos los misioneros de la Cruz. Muchos saludos. Gracias, padre. Con todo cariño. Wendy Eva, de Dominicana, padre. levante su manita. Buenas noches. Saludos Buenas desde noches. Mexicali. Mexicali también. Mexicali es la frontera con Estados ¿Hay Unidos. un grupo? Allí está Lupita Aguilar y ¿Por el Facebook Castro. el grupo? Aquí está Nena Marcos, que es de Costa Rica. Saludos, extrañamos. Hijas. Cariño mío, ya despierta. Marco. ¿Qué tal? Gracias, padre. Sí, Carlitos. Gracias, padre. Feliz noche. Daisy, lo logramos. Daisy, lo logramos. Lo logramos. Oigan, es una nueva manera. Sí. Bye, gracias. Saludos a toda la familia. Saludos igualmente. La familia Saludos a todos los Cárdenas participantes, García. que Dios los bendiga. Hola. Padre. Hasta luego. Buenas noches. Hola, Melania. Noches, padre. Buenas noches, Noches, gracias. Nina, buenas noches. Qué padre, que aquí no lo acaba. Buenas noches, Gracias. padre Gloria. Un abrazo, chao. Saludos a todas las del COC, padre. De Rey. Monterrey. El COC. Presente. De la Cruz. Aquí estamos. Saludos desde Costa Rica a todos la familia de México. Hola, Milena. Melania Ortega, ¿dónde anda Melania? Melania ya se nos pero ya la saludamos. Aquí, hola. Lucy. Hola. Hola Marilena. Hola, Gracias, Rebeca. padre. Padre. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Rita, adiós. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches, Sí, padre. Buenas noches. Me salgo yo. Bye. Buenas noches. Eva, ¿qué tal, Eva? Buenas noches y muchas gracias. No dejen su pintura, acuérdense. Bueno, yo todavía espero verme. Muchas gracias. Gracias por todo. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias. A ustedes, buenas noches, que descansen. Padre, gracias. Igual. No. La bendición. Gracias, buenas noches. Qué bendición, muchas gracias. Cómo no, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo las acompañe a todas y que tengan un feliz descanso. Ceci de la Cruz. Yo todavía no me veo. Gracias, padre. Te recuerda, mucho cariño, padre. Claro que sí, Isabel, con todo gusto a todos ustedes. Gracias, padre. Próximo miércoles. Con el favor de Dios. Hasta luego, padre. De Mexicali. Saludos de Mexicali. ¿Cómo está el calor? Tremendo. Yo estoy en pijama. Todavía Ay, no. no te preocupes, Estoy estás en en tu pijama. casa. De café ahí te veíamos. Elma, La ventanita te veía desde el Querido padre. Sí, entré. Por fin, qué bonito. un nuevo modo de ustedes de relación. computadoras y en la Gracias, de verdad. Ya lo estamos teniendo. ¿Dónde toco?